Sí, muchísimas gracias, presidente. Por supuesto, en primer lugar, el agradecimiento a todos los peticionarios y rechazar las afirmaciones insidiosas contra los peticionarios. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha quejado de que un catedrático de Derecho Constitucional ponga de manifiesto la gravedad de las vulneraciones de derechos que de forma masiva se están produciendo en España. Lo cierto es que después de escuchar a los 5 peticionarios tenemos un cuadro perfecto de lo que constituye la vulneración del Estado de Derecho, porque recogiendo las intervenciones de todos, tenemos una vulneración del principio de legalidad en la medida en que esta llamada ley de amnistía no es más que una ley que amnistía a determinadas personas por determinados delitos, es decir, una ley especial, contraria al principio de legalidad en una democracia moderna y además contraria al artículo 62 de la Constitución que prohíbe los indultos generales, la vulneración del principio de seguridad jurídica y el desmantelamiento de un orden legal para la protección de las instituciones, el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, porque nos lo han dicho, un presidente de gobierno que a cambio de 7 votos realiza el mayor acto de corrupción política, vulneración del principio de separación de poderes al privar a los jueces de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, vulneración del principio de independencia judicial con la persecución del señalamiento a los jueces en esas supuestas comisiones democráticas que forman parte del acuerdo de gobierno entre Sánchez y el separatismo. Y, por último, me centraría en una cuestión que también han puesto de manifiesto y que es esencial, y es que vulnera el principio de igualdad de los españoles ante la ley, que además no solo está recogido en el artículo 14 de la Constitución, y ahora me dirijo a la Comisión. No sé si la Comisión no tiene nada que decir al respecto de que el artículo 20 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales diga literalmente que todas las personas son iguales ante la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene en un Estado de Derecho que se hagan leyes solo para beneficiar a unos pocos y no al resto? La Comisión no tiene nada que decir. El artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales expresamente prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida. Y establece toda una serie de enumeraciones, por supuesto, por las opiniones políticas o la pertenencia a una minoría. Y aquí lo que se está haciendo es discriminar a una minoría. ¿Saben cuál es esa minoría? Políticos corruptos que han robado dinero, que han realizado actos de violencia en la calle, que han realizado actos de terrorismo contra todos los españoles y que vulneraron la legalidad constitucional en septiembre y octubre de 2017. Pero también el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente por un juez independiente e imparcial. Todas las víctimas de los delitos cometidos por esos señores a los que se les va a amnistiar se van a quedar sin derecho a la tutela judicial efectiva. Esos policías heridos, esos policías golpeados, esos policías y todos los españoles que vimos vulnerada nuestra legalidad y el dinero público que han robado, ¿no va a haber un derecho a un juez independiente e imparcial? Y por último, y no se está haciendo mucho caso, yo animo a la Comisión a que se estudie su propia Carta Europea de Derechos Fundamentales, el artículo 49.2 dice, literal, que no se impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que en el momento en que haya sido cometida fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos en el conjunto de las naciones. Es decir, la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales prohíbe las amnistías para aquellos delitos que son reconocidos por el común de las naciones. Y no hay ninguna duda que el terrorismo y la corrupción política son delitos reconocidos por el conjunto de las naciones, entre otras cosas, porque existen convenios de Naciones Unidas al respecto. En su consecuencia, véase por donde se vea, estamos ante la mayor vulneración del Estado de Derecho en la historia de la Unión Europea. Y si la Comisión Europea y la mayoría de este Parlamento mantienen el silencio, no podremos los españoles sino llegar a la consecuencia de que hay una complicidad de las instituciones con el gobierno del señor Sánchez. Muchísimas gracias. Por supuesto, perdón, presidente, por supuesto, nuestro grupo solicita que se mantenga abierta esta y todas las peticiones que se han recogido en este tema. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al segundo round, EPP. Rosa Estaràs. Sí, muchas gracias, presidenta. Empiezo por agradecer la presencia de los peticionarios
Atacar a los peticionarios es un síntoma de falta de argumentos y de debilidad. Los ciudadanos son siempre los protagonistas de esta comisión. Está en juego el futuro de la Unión Europea. Se ha producido por parte de España un ataque a la Unión. En palabras del señor Page, el señor Page, es que antes ha intervenido su diputada de Castilla-La Mancha, el señor Page, el presidente de Castilla-La Mancha, dijo: con esta amnistía lo que quieren es acabar con la Constitución española. Puigdemont tiene interés en humillar al Estado de Derecho español todo lo que pueda. Page alerta de que la amnistía traerá desigualdades. Por eso es importante que la Comisión intervenga, porque está en juego los valores europeos, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Está en juego la tutela judicial efectiva. Cuando alguien tenga que acudir a los tribunales porque ha sufrido un acto ilícito, en Cataluña no lo podrá hacer porque se exime de responsabilidad penal, contable y administrativa a todos los que atentaron contra el Estado de Derecho. Se conculca el principio de igualdad. A unos ciudadanos se les exime de sus responsabilidades y a otros no. Por lo tanto, se perpetúa una desigualdad jurídica. Se conculca la seguridad jurídica. En la ley que ha presentado el Gobierno de España hay un ámbito muy vago de qué delitos se van a despenalizar, todos los que quiera el señor Puigdemont. El tiempo pues va desde el 1 de enero del 2012 al 13 de noviembre del 2023. Se va a cumplir el Código Penal en toda España, menos lo que afecte al Estado de Derecho y lo que digan los separatistas y el señor Puigdemont. Se habla de una amnistía, por lo tanto, indefinida. Se atenta, lo han dicho aquí, a los derechos fundamentales de la Unión, a la Carta de Derechos Fundamentales, y los derechos y los valores de la Unión Europea no son una mera declaración de intenciones, sino que son valores jurídicamente vinculantes. Convertir, como quieren, en papel mojado las sentencias dictadas por el Poder Judicial vulnera, sin ninguna duda, la separación de poderes. Se dice en España a los jueces lo que tienen que hacer. Se les amenaza con nombres y apellidos que van a prevaricar si no hacen lo que los separatistas quieren que hagan, siempre con la connivencia del presidente Sánchez. Incluso los jueces en España y magistrados reciben ataques personales. Ha tenido que salir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo a proteger y a defender a los jueces. En esta ley se habla 50 veces de la palabra Constitución. Cuando tienes que justificar tanto una cosa es porque no tiene justificación. Y no se habla en ningún caso ni una sola palabra de independencia judicial. Se amnistía, como no, la malversación de caudales públicos y los delitos de terrorismo, lo que supone una aberración jurídica, ética y moral y va contra todas las directivas europeas. Por supuesto, los amnistiados manifiestan públicamente que lo volverán a hacer. Hay una forma de desviación clara, porque aquí lo que ha habido es un trueque entre eliminar todas las responsabilidades y, por lo tanto, la impunidad de los separatistas a cambio de una investidura del presidente del Gobierno de España. Se confunde el interés personal y partidista y no el interés general. Se confunde el interés de España con el interés de Pedro Sánchez. Todo esto con el rechazo de más de la mitad del arco parlamentario, con más de prácticamente todos los colectivos jurídicos y una gran parte de la sociedad civil. No va a generar concordia, va a generar, como se ha podido ver, más tensión, más enfrentamiento y más fragmentación. Contraviene también el pluralismo político y lo que se produce es un mercadeo del Estado de Derecho al servicio del interés personal del señor Pedro Sánchez. La tramitación ya se ha dicho aquí por urgencia, recortando plazos como proposición de ley, emitiendo informes, emitiendo todo tipo de controles y emitiendo todo tipo de consultas públicas. Supone retroceder más de 46 años todo lo que se había conseguido. Decirles que Europa tiene que actuar. No es un tema interno, porque no es un ataque a España, es un ataque en toda regla a la Unión Europea. El país está esperando que se ponga orden y que la Unión Europea demuestre que va a garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Por esto solicitamos que se envíe
a la Comisión todo lo que aquí ha acontecido, que se envíen las peticiones, que se pida la opinión a la Comisión de Libertades y concretamente también al trabajo que están haciendo en relación al Estado de Derecho, que se envíe una misión especial a España a verlo sobre el terreno y también que se envíe al Gobierno de España que responda de todos estos temas. Casi todos los ministros del Gobierno dijeron 2 días antes o el minuto antes del resultado electoral que era inconstitucional. La vicepresidenta, el ministro de Justicia, el ministro de Agricultura, el candidato de Cataluña, todos, después de las elecciones, la inconstitucionalidad se convirtió en constitucionalidad. Incluso el letrado mayor de las Cortes Generales de España hizo un informe en el año 2021 diciendo que era inconstitucional. 2 años después, él ha cambiado el letrado, ahora el letrado es un ex alto cargo del Gobierno de Sánchez y ahora resulta que es constitucional. En el año 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros 9 indultos, donde se decía en estos 9 indultos que la amnistía era del todo inconstitucional. ¿Qué ha pasado? No puede ser que haya esa incoherencia, ese ataque a los jueces. De verdad que la sociedad española está muy preocupada, porque si no hay Estado de Derecho, se lo digo a alguna compañera, no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay justicia. Y si no hay democracia, no hay igualdad. Y si no hay democracia, no hay vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos ahora al grupo S&D, a Iván García del Blanco. Sí, muchas gracias. Afortunadamente, el extremo sobre si una medida de carácter legislativo es constitucional o no le corresponde ni al Gobierno de España, este u otro, no le corresponde tampoco al letrado mayor del Congreso, no le corresponde tampoco a los peticionarios, ni tampoco le corresponde a los diputados y diputadas que hoy intervenimos aquí, sino que le corresponde estimarlo a los tribunales, a los juzgados y, eventualmente, llegado el caso, si es que llega, también cabría una interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es la primera consideración importante a la hora de afrontar qué es lo que estamos tratando aquí y de llegar a una primera conclusión. Si esto no fuera así, si esta afirmación que acabo de hacer no fuera cierta, entonces sí que estaríamos ante un gravísimo problema, pero afortunadamente los jueces y juezas en España siguen siendo independientes y también lo son en Europa. El Estado de Derecho en España lleva conculcado las libertades públicas más esenciales sin respetar aproximadamente unos 5 años, porque son los 5 años que corresponden al Gobierno del Partido Socialista en España. Y lo digo por algunas afirmaciones que hemos visto no solo en prensa y medios de comunicación en España, y recomiendo echarle un vistazo a la hemeroteca, sino también incluso en algunas peticiones que se han llevado aquí. Es decir, la ley de amnistía no es, sino parece algo más, en algo que ya parecía absolutamente claro precluido hace 5 años. Es decir, todo es un ataque al Estado de Derecho, todo es una conculcación del Estado de Derecho en la democracia española. En fin, una suerte de hipérbole permanente que acaba por restarle contenido a los debates reales que puede suscitarse detrás de cuestiones importantes. Y esta es una de ellas. Y yo no niego, ni este grupo niega esa circunstancia. Afortunadamente también, la Comisión Europea tiene un control permanente, exhaustivo, un análisis anual y temporal sobre la situación del Estado de Derecho en toda la Unión Europea, no solo en España, sino en todos los países miembros. Y afortunadamente hemos tenido uno bien reciente que analizó también esta cuestión y que acabó por concluir que la principal cuestión de preocupación en cuanto a la salud del Estado de Derecho en España no era, desde luego, una ley que todavía en aquel momento no se conocía y algunos ya afirmaban que atentaba contra el Estado de Derecho en España, sino la situación de hecho que existe en el Gobierno de los jueces, es decir, el bloqueo que existe después de 5 años en el Consejo General del Poder Judicial de España. Y recomendaba además de manera muy relevante que se solucionara cuanto antes. Parece que vamos camino de solucionarlo y yo en ese sentido quiero aplaudir la iniciativa que han tenido los 2 grandes grupos políticos en España por fin de intentar buscar un camino de solución, porque esto sí que es un problema grave. Aquí, cuando hablamos de esta cuestión de la ley de amnistía, hablamos o deberíamos hablar, si es que tiene sentido introducirlo en un debate sobre la situación del Estado de Derecho en España, de un debate primero estructural y después hay un debate de carácter
de carácter de circunstancia o circunstancial, es decir, un debate de carácter político, moral, pero en cualquier caso un debate también de oportunidad política que al final acaba por diluir casi todas las intervenciones que se han visto hoy por parte de los peticionarios. Calificarlas así creo que no es una falta de respeto, sino que es más bien adjetivar una realidad cierta. Es decir, aquí se han hecho muchas consideraciones que no tienen nada que ver sobre la ley de amnistía. Incluso aquí se ha hablado de la utilización de lenguas oficiales en España o de otro tipo de libertades o de la gestión de la pandemia. Es decir, nada que tenga que ver con el debate que hoy, en principio, nos había traído aquí. Al final, es una petición que es un cajón desastre de un montón de cosas que son consideraciones que son absolutamente respetables, que tendrán su debate y su evacuación en otros términos y deberían tenerlo primero en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España y después también ante la opinión pública, pero desde luego no en un debate sobre algo tan excepcional como la hipotética conculcación del Estado de Derecho en España. Si hablamos de un debate estructural, la amnistía, que aquí también se ha puesto en cuestión como institución jurídica, está de forma expresa recogida en varios ordenamientos constitucionales de Estados miembros de la Unión Europea. Si esto fuera así, si esta afirmación que acaban de hacer fuera cierta, es decir, si todo pusiera en cuestión el Estado de Derecho, si toda la amnistía, todo movimiento pusieran en cuestión el Estado de Derecho, desde luego varios países miembros, algunos de los cuales son fundacionales de la Unión Europea, no podrían estar presentes aquí. Al final, también, cuando se hace una relación, un relato de los delitos que se acaban por eliminar vía una decisión tan excepcional, única como es y sostenida o contenida en el tiempo como es una amnistía, evidentemente todos los delitos son graves. Es decir, todas las amnistías que se han producido en nuestro entorno jurídico, en nuestro entorno de derecho comparado, son graves. No me voy a referir al Reino Unido porque ahora ya no pertenece a la Unión Europea, pero incluso delitos directamente de sangre y delitos de terrorismo. Por una cuestión, al final, sí, de oportunidad política. Cuando se toma una decisión desde el punto de vista de la amnistía, hay detrás un análisis de oportunidad política y, por supuesto, de equilibrio de valores sustanciales que son importantes para una sociedad o no. Al final, el debate es sobre si está justificada esa decisión o no lo está, o si realmente hay un equilibrio o una cuestión de justicia detrás. Pero, desde luego, no una cuestión de carácter estructural desde el punto de que una amnistía pueda conculcar por sí misma toda una estructura democrático-política en un Estado. Al final, y termino ya, lo que se trata otra vez es de situarnos en esta especie de comedia negra de situación que se ha convertido esta comisión de peticiones sobre la situación de España. Es decir, yo recomiendo alguna plataforma que se haga con los derechos de estas comisiones de peticiones, porque esto se ha convertido en una especie de comedia de situación en la que un porcentaje elevadísimo de las cuestiones que se tratan en esta comisión tienen que ver con elementos de oportunidad política que se están suscitando en el debate de España y con peticionarios que vienen de la mano normalmente de algunos de los partidos que están aquí representados en el ala derecha de este Parlamento. Y esta comisión, en definitiva, en suma, no debería servir para eso. Debería servir precisamente para evacuar cuestiones esenciales para ciudadanos que de manera realmente real o de manera realmente libre y de manera cooperativa, asociativa o en representación de un interés mayor pudieran utilizar esta comisión y no para volver a suscitar un debate adicional sobre los debates que se sostienen sobre la situación diaria política en España. Es muy importante que nos demos cuenta de que, independientemente de en qué situación, en qué punto estemos cada uno de los grupos políticos que estamos en esta Cámara, al final hay un elemento peligrosísimo, que es el descargar el concepto o los conceptos de las palabras, de lo que realmente significan. Yo, en ese sentido, soy muy crítico como a veces desde la izquierda utilizamos conceptos como fascismo. Yo intento no utilizarlo de forma generalizada porque creo que al final es una mala inversión pensando en el futuro y pensando también en denunciar situaciones de hechos reales que se pueden dar en un futuro o en un presente hipotético. Pero lo mismo diría con un concepto tan esencial, tan delicado como es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se puede conculcar de cualquier manera y de cualquier forma en cualquier tiempo. Es un debate demasiado serio como para manosearlo, como para manipularlo de forma permanente, como creo que se está utilizando aquí y se ha utilizado en el pasado con cuestiones de oportunidad política en España.
Hay un debate al Tendría final, que y ir termino con terminando. esto, se acabó. Un debate legítimo, que lo entiendo legítimo y muy interesante, sobre la propia institución de la amnistía, sobre los límites o sobre el contenido y, sobre todo, sobre su posible justicia o no a la hora de tomar la decisión. Pero, desde luego, nada tiene que ver con un planteamiento en el que poco más o poco menos se está perdiendo la intervención por parte de la Comisión Europea en un Estado democrático como es el Estado español. Así que yo quiero pedir que se cierre definitivamente esta cuestión y que se trate donde se tiene que tratar, que es en los foros de debate político en mi país, en España. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos a Renew Group, Jordi Cañas. Gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecer a los peticionarios la oportunidad de poder debatir aquí un tema tan relevante. Comentaba una de ellas, uno de los peticionarios, citaba un libro de Jean-François Revel, de Conocimiento Inútil. Quien haya leído este libro sabrá que empieza de una forma muy contundente. Empieza diciendo, la primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira. Bueno, pues hoy hablamos aquí de la mentira. La ley de amnistía no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad a cambio de 7 votos. Lo digo porque hay que bajar a lo básico. La ley de amnistía es una ley diseñada ad hoc para conseguir que el presidente del Gobierno de España se garantizase su continuidad a cambio de la impunidad de delincuentes. Es así de crudo, así de brutal, así de descarnado y así de cierto. Porque la mejor forma de combatir la mentira es con la verdad. Miren, no es una ley de amnistía porque cuando dice el Gobierno que tiene un motivo virtuoso, garantizar la convivencia, la pacificación y la normalización en Cataluña, quien rompió la convivencia, deshizo la normalidad y atacó la paz, fueron aquellos que van a ser amnistiados en una suerte de autoamnistía. ¿Se imaginan ustedes en cualquier lugar de Europa donde unos delincuentes condenados y unos prófugos de la justicia, a cambio de investir un presidente del Gobierno de cualquiera de los Estados miembros, exigieran una amnistía de sus delitos y que se cerrasen las investigaciones en curso para perseguirlos? Pues eso ha pasado en España. Yo lamento como español tener que estar aquí diciendo esto, pero lo podría decir ese arco fantasmal de la derecha, ultraderecha, fascismo, bla, 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 bla. No, lo decía. ¿Ustedes conocen a Felipe González? Yo estoy convencido, espero que de aquí a muchos años, cuando Felipe González no esté entre nosotros, haremos un acto de memoria de Felipe González como uno de los padres de Europa. ¿Verdad? Felipe González, literal. Felipe González, expresidente socialista, para los jóvenes que no lo recuerden. La amnistía es una autoamnistía hecha por los propios amnistiados. Y dice, y alerta, la amnistía amenaza seria y gravemente el Estado de Derecho y la división de poderes. Bueno, eso no lo dice Felipe González. Repito, que algún edificio de este llegará algún día que tendrá el nombre Felipe González. Bueno, pues ¿por qué lo dice? Pues porque sabe que la amnistía es una mentira, una monstruosa mentira que oculta la virtud por un espurio interés. Porque sí que es cierto que son posibles las amnistías, claro que sí. Pero no esta. Esto no es una amnistía. Esto es impunidad, esto es inmunidad y esto es amnesia. Porque lo que se busca es la amnesia. Lo que se busca es la impunidad y lo que se busca es la inmunidad de los que ellos sí rompieron la convivencia, la paz social en Cataluña, violando la Constitución, violando el Estatuto, desobedeciendo las leyes, desobedeciendo sentencias, malversando dinero público, pactando con Putin, que es lo que no quiere que se investigue, rompiendo la convivencia, organizando una suerte de organización pseudoterrorista como Tsunami Democratic para desbordar el marco constitucional recogido en grabaciones de estos mismos que van a amnistiar. Y eso en Europa no se puede permitir. Miren, señores de la Comisión, yo no sé a quién han enviado hoy aquí. La Comisión es una guardiana de los tratados. Y un guardián no fomenta, exige. Mire, cuando decía el señor, no sé quién era, la Comisión va a fomentar el Estado de Derecho. ¿Cómo?
La Comisión tiene que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Tiene que exigir el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿A quién? A todos. Porque después, como se les llena a ustedes la boca con Orbán, claro. ¿Se imaginan a Orbán que amnistiara a amigos suyos que hubieran malversado dinero público del presupuesto húngaro? ¿Se imaginan? ¿Pero esto qué es? Mire, esto es la mafia. Lo que ha pasado en España, lo que va a pasar, si Dios no remedia el Tribunal Constitucional, es la mafia. Es indultar, modificar ad hoc un código penal, en este caso ya ni eso, para eximir la responsabilidad penal. Mire, en España el gobierno socialista, lo digo socialista, pero podría haber sido otro, podría haber sido este, ha indultado a condenados sin que estos se hayan arrepentido, amenazando con volver a cometer el delito, una cosa que en Europa también tiene que ser muy habitual. 2, ha modificado un código penal ad hoc, eliminando los delitos por los cuales fueron condenados estos mismos, y ahora ha aprobado una ley de amnistía. ¿Y saben por qué han hecho todo esto que es tan bestia? Para aprobar unos presupuestos, para aprobar decretos y ahora para que investigue al presidente del gobierno. Por lo tanto, para concluir, porque si es que hay que llevarlo a lo básico, ¿eh? Las cosas hay que llevarlo a lo básico. Yo no quiero que en Europa impere la impunidad, la inmunidad de los delincuentes, ni la amnesia. Que se permita malversar dinero público, desobedecer a la justicia y fomentar el terrorismo para conseguir objetivos políticos. Y para eso Europa es clave. Mire, yo confío en el Estado de Derecho en España, pero el Estado de Derecho en España está siendo atacado, como así reconocen desde el Tribunal Supremo, los miembros de los tribunales, jueces, fiscales. La serie es muy larga, la conocen ustedes. Claro que está amenazado. Pero esa amenaza requiere, primero, de firmeza democrática y exige de alianzas. Y la Unión Europea y la Comisión Europea debe de ser, como decía antes, una guardiana de los tratados y una guardiana de los derechos. Ese artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que es la igualdad. Europa, esta construcción tan compleja, tan extraña, tan magnífica, se fundamenta en muy pocas cosas, en valores. Yo siempre digo que también en intereses. Tenemos que avanzar a que nos unan también los intereses. Pero de momento nos han unido el cemento que une las diferencias dentro de la Unión Europea. Es los valores y el valor de la igualdad. Si permitimos que se rompa el valor de la igualdad de la ley por 7 votos, estaremos atacando y dinamitando los cimientos sobre los que se construye esta frágil, difícil construcción europea, esta arquitectura europea. Yo le pido, por favor, a la Comisión que no fomente, sino que exija, que defienda y garantice. ¿Para qué? Para que la última fuerza que mueva al mundo no sea la impunidad. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al grupo de Greens Group, la señora Riba. Sí. Gracias. Casi que es difícil saber cómo empezar, porque muy a menudo en este comité de peticiones parece que estemos en el Congreso y no en el Parlamento Europeo. Esquerra Republicana lleva muchísimos años diciendo que España tiene un problema en el Estado de Derecho. Y Europa hace muchos años que le preocupa que España tenga o no un fuerte Estado de Derecho. Y le preocupa porque ve cómo no hay renovación del Consejo General del Poder Judicial. A Europa le preocupa ver cómo políticos en España dicen que controlan las salas del Supremo por la puerta de atrás. A Europa le preocupa que los jueces se manifiesten delante de los tribunales por leyes o por leyes que aún ni se han aprobado. A Europa le preocupa ver las manifestaciones delante de Ferraz con grupos y símbolos neonazis y fascistas, en comparación con grandes manifestaciones que podemos ver este fin de semana, por ejemplo, en Alemania en contra de la extrema derecha. A Europa, y lo ha dicho muchas veces, le preocupa cómo España utiliza herramientas como Pegasus para espiar ilegalmente a opositores políticos. A Europa le preocupa ver las noticias que hemos visto en las últimas semanas de la Operación Cataluña. Y Europa ha preguntado sobre la ley de amnistía y cuando reciba una respuesta dirá que mirará cómo van los procesos de esta ley. Una ley que recordemos que es una herramienta que se utiliza en Europa durante los últimos años en infinidad de veces. Hemos visto 50 leyes de amnistía desde la Segunda Guerra Mundial.
Y vemos cómo es una ley que tiene los pasos garantizados, que se van a los parlamentos, una ley que va a los tribunales europeos si es necesario o al Constitucional. Por lo tanto, no lo sé, señores de este grupo del PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos, ¿en qué quedamos? ¿España es una democracia consolidada, como han venido diciendo hasta hace solo unos meses, o no? ¿España tiene una separación de poderes, como han ido defendiendo durante las últimas decenas de años, o no? ¿España tiene un robusto Estado de Derecho o no? Porque nos hemos cansado de sentir estas afirmaciones en su boca cuando estamos denunciando, por ejemplo, y hemos dicho el espionaje de Pegasus, cuando hablábamos de la guerra sucia contra el independentismo o cuando defendemos qué está pasando cuando en España se ponen cantantes en la cárcel. ¿Cómo quedamos, señores del PP, Ciudadanos y Vox? ¿España tiene claramente separación de poderes y un Estado de Derecho consolidado o no? Por último, pedimos, y como ha dicho mi compañera, que se cierren estas peticiones y también nos gustaría que se abriera en este comité de petición una investigación para ver cómo se está utilizando solo para conveniencia de la presidenta de esta comisión y como hemos denunciado a la presidencia del Parlamento Europeo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a ICR, al señor Germán Terch. Pensaba que había pedido la palabra, perdón. Pues pasaría ya al tercer round y aquí terminaríamos. Dos personas de IPP han pedido la palabra, la señora Sayet y luego el señor Zarzalejos. Madame la Présidente, chers collègues, d'abord. Señora presidenta, estimados compañeros, quisiera decirles que estoy especialmente sorprendida de lo que acaban de decir los compañeros del Grupo Socialista, que ponen en tela de juicio el trabajo de los diputados y las solicitudes de los peticionarios. Entiendo que estén tan nerviosos. Lo entiendo porque querer defender a aquellos que atacan el Estado de Derecho no debe ser una tarea muy fácil. Sin embargo, quiero decirles que yo no estoy aquí para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía, se trata de una ley que viene de una negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea que uno de los Estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea. En vez de intentar amordazar, atacar a los peticionarios y ponerlos en tela de juicio, en vez de ponernos en tela de juicio a nosotros mismos diciendo que hacemos un teatro político, creo que saldrían ustedes mejor si escuchasen este tema, aunque les preocupe, porque es un tema de fondo el que les molesta. Está claro que la Unión Europea tiene que ocuparse de esto, yo me alegro de ello y apoyo a los peticionarios que han tenido el valor de presentar aquí sus inquietudes. Gracias. Señor Zarzalejos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar por señalar que resulta inaceptable que cada vez que se planteen estos debates, sistemáticamente se intente deslegitimar a los peticionarios. Y no solamente eso, se intente deslegitimar el trabajo de esta comisión hablando reiteradamente de teatro o de sainete. No, hoy estamos discutiendo y debatiendo un teatro, una comedia de enredo, pero es el teatro y la comedia de enredo obscena en la que el gobierno socialista ha convertido la política española con peligro para el Estado de Derecho. Se preguntaba en qué quedamos. ¿España es un Estado de Derecho? Sí, España es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo para recuperar la democracia y la convivencia. Un esfuerzo colectivo que, si alguien ha puesto en peligro, es partidos como el que representa la señora Riba, que acumulan una larga tradición golpista, 2 golpes de Estado contra la República, 1 contra la democracia restaurada. Mire, yo, para empezar, quiero destacar el prestigio académico y la impecable trayectoria democrática de los peticionarios.
Y no voy a entrar en la consideración de todas las dimensiones en las que hoy se puede discutir el problema del Estado de Derecho en España. Me voy a centrar en la ley de amnistía para señalar unas pocas observaciones que justifican nuestra posición de mantener abiertas estas peticiones. Primero, la ley de amnistía es el único caso. Busquen ustedes todos los precedentes, examinen cada una de las 50 amnistías que se han producido en Europa. Es el único caso en el que una amnistía se convierte en moneda de cambio para un pacto de gobierno, para formar una mayoría de gobierno, para que el señor Pedro Sánchez sea presidente. Por tanto, tengan cuidado cuando alegan los precedentes, porque ningún precedente, Austria, Alemania, Francia, Portugal, Italia, ningún precedente puede encajar con la manipulación y el uso que se ha hecho de la amnistía para estricto beneficio partidista. En segundo lugar, esta es una amnistía que cancela la responsabilidad por delitos contra el Estado de Derecho, delitos de corrupción y delitos de terrorismo. Delitos todos ellos expresamente excluidos de las amnistías que podemos detectar en Europa y delitos en los ámbitos en los que precisamente la Unión Europea está desplegando mayores esfuerzos para garantizar que se evite la impunidad. En tercer lugar, y esto es algo que afecta muy directamente a los intereses europeos, esta amnistía cancela la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre la injerencia rusa en el proceso secesionista de Cataluña. El resultado de esta ley será el archivo de esos procedimientos y la cancelación de esas investigaciones. Una injerencia que este Parlamento oficialmente, en un informe aprobado por el plenario, ha dado por acreditada. Esta amnistía, en cuarto lugar, es un acto de desigualdad y de discriminación, porque beneficia a los secesionistas en Cataluña únicamente en razón de su ideología, una ideología nacionalista, supremacista y etnicista, por cierto. En quinto lugar, la ley invade la función jurisdiccional reservada en exclusiva a los jueces y tribunales. De hecho, todas las discusiones que estamos viendo ahora es cómo se consigue una redacción de la ley que impida a los jueces poder actuar en la interpretación y en la aplicación de la norma, evitando cualquier tipo de efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, y bajo la amenaza de comisiones de investigación que inculpen a los jueces por el ejercicio de su función jurisdiccional. En sexto lugar, vamos a hablar de calidad legislativa. Vamos a hablar de procedimiento, como decía la señora Miranda. La ley se está debatiendo por el procedimiento de urgencia. Una ley de esta dimensión y de estas consecuencias, por el procedimiento de urgencia, sin contar con los informes de los órganos consultivos. Y esto es algo que tiene que ver también con la calidad del Estado de Derecho. En séptimo lugar, esta amnistía no cierra ningún conflicto. No compremos una mercancía que es falsa. Los beneficiarios de la amnistía no han mostrado ni arrepentimiento ni voluntad alguna de renunciar a un nuevo proceso secesionista en violación de la Constitución. Bien al contrario, lo que han dicho cada vez que han tenido oportunidad es que ni renuncian a sus comportamientos unilaterales y que lo volverán a hacer. Pues bien, la democracia es un sistema de límites. En esto consiste el Estado de Derecho. Y si aquí, en lo que tantas veces denominamos la casa de la democracia, permitimos que se consume esta derrota de la justicia, del Estado de Derecho, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, estableceremos un precedente letal que será celebrado no solamente por los golpistas, sino por todos aquellos que fuera de las fronteras españolas lo que quieren es desarticular el Estado de Derecho para su propia conveniencia. Esta es la importancia del debate que hoy traemos aquí. Muchísimas gracias. Damos por concluido a los grupos parlamentarios y ahora le daría por alusiones la palabra a la Comisión Europea. Thank you very much. Gracias. No tengo mucho más que añadir a lo que ya decía anteriormente, porque, como les decía, estamos hablando de un proyecto de ley. Hoy se está debatiendo en España y desde el lado de la Comisión, desde el principio estamos en contacto con las autoridades españolas.
Como dije, estamos analizando este proyecto de ley y siguiendo el proceso legislativo nacional. Para que nosotros podamos finalizar nuestra evaluación, tenemos que basarnos en la ley ya aprobada, algo que todavía no es el caso, para que podamos determinar si cumple la legislación de la Unión Europea, es decir, si cumple los valores fundamentales tal y como se fijan en el artículo 2 del Tratado, así como las disposiciones del derecho penal sobre terrorismo, corrupción y la protección de los intereses financieros de la Unión. Quisiera finalizar diciéndoles que es algo que nos tomamos muy en serio y que estamos siguiendo muy de cerca lo que ocurre, pero que en esta fase no puedo añadir nada más. Entro ahora en el debate que hemos tenido ahora, tras escuchar a los peticionarios, escuchar a la Comisión Europea, escuchar a todos los grupos parlamentarios, debido a que la Comisión Europea nos ha dicho que se lo toma en serio y que está analizando la ley de amnistía y afirma que velará, como siempre, por el Estado de Derecho. Esta presidencia mantiene abierta esta petición. Enviamos a la Comisión LIBE, en concreto al Grupo de Trabajo del Estado de Derecho de la Comisión LIBE, para que haga una opinión. También pediremos a las autoridades nacionales, al Gobierno de España, que informe sobre la ley de amnistía y todo su proceso legislativo, tal y como está haciendo la Comisión Europea, y así como le exigimos a la Comisión Europea que nos mantenga actualizados en todo momento de su proceso de examen del Estado de Derecho en España. Nada más y, por tanto, sí. ¿Perdón? Solicitaría yo, en nombre de mi grupo, una misión que pueda someterse a coordinadores. Gracias. Sí, pues como usted bien dice, yo no tengo la potestad para ahora mismo tomar esta decisión, sino que la potestad la tienen los coordinadores en la reunión de coordinadores, y si hay mayoría, pues como siempre se deciden las cosas por mayoría, pues se decidirá o no. Por tanto, esto está en manos de los coordinadores. Sí, señor Margallo, tendríamos que terminar porque tenemos reunión de coordinadores en un minuto. A la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que la malversación, que es un delito de corrupción económica, está también en juego en este momento. Entiendo que esta petición que está haciendo el señor Margallo, si no tienen ningún problema los grupos, porque necesitaría mayoría para esto, lo pediríamos. No, que se pronuncien los grupos. Vamos a escuchar primero lo que digan los grupos, ¿no? Bueno, yo estoy preguntando si el por PP eso, está de que los grupos estamos de acuerdo, si acuerdo. el SD está de acuerdo, si Renew está de acuerdo, si Verdes está de acuerdo y si SIAR está de acuerdo. Y como siempre decidimos las cosas por mayoría, pues terminaríamos este punto. Entiendo que el IPP lo ha formulado. ¿El IPP está de acuerdo? ¿El SD está de acuerdo o no? No. ¿Renew está de acuerdo? Maite Pagaza, ¿está de acuerdo? Sí. Greens ha dicho que no y SIAR ha dicho que sí. Por tanto, lo enviaríamos a esa comisión. Damos por terminado este punto y hacemos un receso de un minuto para que la gente vaya saliendo de la sala y empezamos la reunión de coordinadores.